Si yo les pregunto hasta estas alturas sobre cambios en su vida espiritual, pero en el sentido del conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿ustedes han notado cambios en sus vidas o no? Amén. O sea, ¿sí me expliqué? Para todos. Puede que uno entienda y los demás no. No estoy hablando de que si se perciben más santos o no. En cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿perciben ustedes un crecimiento espiritual? ¿Entienden mejor la palabra del Señor? ¿Se acercan a ella con más precaución, con más cuidado, con mayor responsabilidad? ¿Entienden mejor la palabra o no? ¿O todo sigue igual? ¿Sí? Bueno, espero que eso sea el concepto de todos. Vamos ahora, ya hemos tenido este tema, hijitos de mi vida, pero ahora vamos a profundizar. Vamos a profundizar en el análisis lingüístico Ya hemos dicho hasta la saciedad, la Biblia se compone de palabras. La Biblia tiene palabras, alfabeto, palabras, signos. Sabemos ya, ustedes ya lo saben de memoria. Si saben ustedes de memoria que la Biblia está escrita en 3 idiomas originales, el hebreo, el arameo y el griego, ya todos deben saberlo, nadie debe titubear en cuanto a tener ese conocimiento pleno. Deben saber que son lenguas, bueno, el hebreo no es como tal una lengua muerta, pero sí es una lengua exclusiva solamente para las ceremonias religiosas. No se habla hebreo como tal quizá en Israel, aunque ellos sí se han esforzado por no dejar morir su lengua. Entonces no es una lengua muerta, pero sí es una lengua que ha sufrido cambios y bueno, usada para cosas específicas. El griego koiné, que es el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, sí es una lengua muerta, completamente muerta, ya no se habla hoy en día. El arameo tampoco. Entonces tenemos un reto muy grande. ¿Se acuerdan que hablamos de los abismos y de las zanjas? Que ustedes quizás se interesaban en eso tan complejo y que para hacer ese puente no es nada fácil. Que nosotros, este grupo de personas que está aquí, tenemos una tremenda limitación porque ninguno sabe hebreo, ninguno sabe griego, ninguno sabe arameo. Entonces imagínense, si el profesor no sabe nada de eso, pues los alumnos menos. Entonces no es fácil, hijitos de mi vida, pero esto no debe desilusionarnos ni desmotivarnos, sino todo lo contrario, animarnos. De pronto comprar algún libro de griego, leer un poquito, conocer de qué se trataba el griego, cómo es su estructura, todas estas cosas. Investigar, leer, preocuparse y interesarse por esta parte. Entonces, todo comienza con el estudio de las palabras. Vamos entonces a ser más profundos todavía lo que ya han sido ustedes. Lo primero que se hace es estudio de palabras. Entonces encontramos original, entonces ustedes establecen si es hebreo, el original, si es griego, si es arameo. ¿Listo? Nosotros hablamos español, ese es nuestro idioma, ya lo sabemos. Entonces que todas estas fueron traducidas ¿a qué? Al español. Español, parece que este marcador también ya cumplió su servicio.
De acá determinamos entonces que este español ha sufrido algunas variantes y podríamos llamarlo entonces español antiguo y español moderno. No español grosero el que se habla ahorita, no, hoy en día no, sino moderno, porque la grosería de hoy en día sí, definitivamente no. Leí en alguna parte que atisbar, naiden, todas esas palabras que causaban en nosotros, por ejemplo, la hermana Chavita se sonrió porque eso suena chistoso. Naiden, yo no vide, todas esas palabras así, y nosotros pensábamos que era algo ordinario de los boyacenses o de los mexicanos, que también tienen mucho, se parecen mucho. El boyacense y el mexicano tienen como mucha relación en cuanto a esos estilos. Ancina no, y cosas como esas pensábamos que era de pronto que ellos eran ordinarios o que no, resulta que ese era el español antiguo, se pronunciaba mucho así. Entonces ha tenido unos cambios, unas variantes bastante fuertes, ¿cierto? Entonces encontramos aquí en esta gráfica pues un problema gravísimo, problema grave, que tenemos 3 idiomas originales, tenemos un español que también ahora ha sufrido y que nosotros pues nos ubicamos aquí, ¿cierto? Pero eso no quiere decir entonces que la Biblia no se entienda o que sea cuando uno ve una gráfica de esas dice definitivamente es un libro más bien para dejarlo cerrado. No, porque los que estudian, los que van a una universidad y por ejemplo la hermana Andrea, que ella es doctora, digámoslo así, de esa forma, de pronto no le gusta tanto eso, llamarse una doctora, eso. En contaduría, pues ella tiene unas palabras que son solamente de esa área, que nosotros las desconocemos, ¿cierto? Los médicos tienen palabras que son de esa área, que nosotros las desconocemos, los abogados también. Entonces, la Biblia es igual, es una ciencia igual, es disciplina, es amor, es tenerle agrado, es amarla, es quererla, estudiarla y saber que es la palabra de Dios y que es vida para nosotros, ¿cierto? Entonces, cuanto más nos alejemos de esto y seamos simplones de que la Biblia solamente basta leerla, pues no vamos a poder sacar toda la riqueza que hay en ella, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? El estudio de ¿qué? De las palabras, ¿cierto? Aquí dice que el significado de una palabra no depende de la palabra en sí solamente, sino de su relación con las restantes palabras del contexto. Entonces ya lo deben tener ahí, pero vamos a dar el primer paso. Entonces, podríamos poner aquí así. Entonces, una palabra cualquiera, pero esta palabra depende de lo desconocida. Si no es desconocida, entonces es una palabra que es ambigua, que tiene varios significados, o que es una palabra también simbólica, una palabra que la ha usado el escritor como el lenguaje figurado. Todo eso es lo que ustedes van a determinar, ¿cierto? Entonces van a determinar ustedes si es desconocida. Palabras de nuestro español que son desconocidas, dicen, pero ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado nombrar eso. A todos nos ha pasado, yo creo que a ustedes les ha pasado también, a todos nos ha pasado, ¿cierto? Por ejemplo, de las palabras técnicas de la teología, en los inicios de nuestra iglesia no se escuchaba la palabra escatología, no se escuchaba la palabra, inclusive ni la palabra teología, ¿cierto? No se escuchaba de pronto la palabra apologética o todas estas cosas. Son las palabras técnicas para la ciencia, como estaba explicando ahorita de los contadores, de los médicos, de los abogados, etcétera, etcétera. Pero son las palabras técnicas que se usan en la academia, en la universidad.
Entonces allá no le van a hablar tanto de profecía, sino le van a hablar de escatología, ¿cierto? No le van a hablar tanto de defensa de la fe, sino de apologética o apología de la fe, cosas así. Entonces, también hay en la Biblia palabras que son desconocidas. ¿Se acuerdan de pronto de alguna? Ustedes, ahí de pronto rápido, ahí la tienen en su memoria, alguna palabra desconocida. No necesariamente que siga siendo desconocida hoy, sino que en su momento concupiscencia era desconocida para Gustavito. ¿Alguien más? Longanimidad, ¿cierto? Eso sería así. Sería longanimidad, ¿cierto? Concupiscencia. Yo no sé si será ambas con C o lo que sea. Benignidad. Benignidad también. Benignidad. Bien. Entonces, vamos a determinar si en el texto que ustedes están leyendo y estudiando hay una palabra que desconocida. Por eso digo, ya a esto ya le dimos trabajo. Pero vamos ahora a centrarnos en esta área, porque yo pienso que la parte más compleja es esa. No entender usted, no tener una comprensión de la lectura que usted está haciendo, no saber de qué está hablando el escritor, ¿cierto? Bien. Bien, entonces viene la palabra desconocida. Ahora vamos a mirar relación. Relación con el resto. Ya, con el resto de palabras, ¿no? Su relación con las restantes palabras del contexto. Cada palabra toma realce por las palabras que la acompañan. Ahora, buscan aquí también importancia. Encontramos en algunas cartas, en cualquier libro de la Biblia encontramos algunas palabras que son de suprema importancia, vienen a ser las que le dan vida a ese pasaje. Entonces vamos a mirar dos pasitos aquí. Vamos a mirar pasos. Usted debería ver, por ejemplo. Lectura minuciosa. ¿Lectura qué? Minuciosa. Minuciosa. ¿Qué es una lectura minuciosa? Un ejemplo que de pronto ya me lo escucharon el jueves, los que son seguidores el jueves, no toda la iglesia son seguidores el jueves y los martes. ¿Cuántos tenías el martes, Gustavito? Empate Colombia. En un momento vi como 14. Sí, como 15. 15, ok, bien, sí. ¿Cuándo se cortó? Pero se cortó ya sobre las 9, entonces gracias al Señor no se había alcanzado a dar buena enseñanza ya. Les decía Efesios, vamos a buscar Efesios, pasaje sencillo, quiero dar este ejemplo aquí. Cuando no se hace lectura minuciosa, cuidadosa, uno a veces saca determinaciones que, aunque no son equívocas, no se le da el verdadero. Efesios 2. Escuché siempre
y quizá yo también lo hice, hemos venido aprendiendo todos juntos, hemos venido aprendiendo, quizá yo también lo hice, que Efesios 2:20 era un imperativo. ¿Qué es imperativo? ¿Cómo, hijita? Una orden. Entonces, por ejemplo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Es que? Un imperativo, es una orden. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En otras partes no es imperativo, es informativo o es simplemente un relato. Entonces, yo no estoy diciendo que no seamos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, no es que así tiene que ser, pero en esa palabra edificados ahí, en el fundamento, no viene a ser un imperativo, sino viene a ser una información que se le está dando, se les está enseñando y les está informando. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y le vamos a prestar atención. Verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Comienza a decirles que los gentiles eran llamados gente incircuncisa, gente sucia, porque tenían su prepucio, no le había sido retirado, y que los gentiles eran tenidos como gente sucia. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Les está dando una característica de su estado anterior antes de venir a Cristo. ¿Cómo eran antes de venir a Cristo? Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora les está diciendo su característica y su estado, su estado presente, estado pasado. Estaban lejos, sin Dios, sin esperanza, alejados. Ahora ya no están lejos, ahora están cerca y han sido hechos otra vez, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ahora están ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora les viene a decir que tanto judíos como gentiles tenían una separación que era la ley, el pacto sinaítico. Entonces en Sinaí, en Abraham, en el pacto abrahámico, donde se le hizo un pacto a Abraham. Luego viene el pacto del Sinaí y los judíos quedan aparte. Quedan un pueblo aparte, un pueblo especial de Dios, y los gentiles quedan ¿qué? Afuera. Entonces les está recordando que en Cristo Jesús esa pared de la ley del pacto de Abraham y del pacto del Sinaí se cayó, y que se abrió la puerta para que los gentiles entraran. Es una información. O sea, les está informando lo que son ahora. Sí. Como si yo no sé lo que soy y alguien me comienza a enseñarme y a decirme: Pedro, ahora usted es esto, usted es ciudadano de acá, ahora usted tiene derecho a esto, usted puede trabajar aquí, usted tiene derecho a como si alguien me estuviera informando que yo llegué a un país y yo estoy como un poco perdido, y una persona se pone a darme la información que ahora tengo derechos en ese país donde llegué. Los gentiles estaban afuera, estaban desprovistos, y Pablo comienza a decirles los derechos que tienen ahora al hacer parte del pacto de Abraham, ¿cierto? 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se acuerdan que el jueves hablábamos de eso, cierto? Pero el jueves no el pasado, sino el pasado. Les está diciendo ahora que la ley de Moisés, la del Sinaí, ya no los aleja, porque Cristo derribó esa pared, y que ahora son ciudadanos israelitas también por la fe, por la gracia y espiritual. Son hijos de Abraham espirituales.
Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con dos a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Que la crucifixión de Cristo hizo que ahora ya no haya judíos ni gentiles, sino exista la iglesia del Señor. Que ya no son estos gentiles incircuncisos y estos judíos, no, ahora son la iglesia igualitos. Judío y gentil son lo mismo. No es de más baja calidad, no, son lo mismo, les está informando, ¿cierto? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces los que estaban cerca eran los judíos, los que estaban lejos eran los gentiles, y el Señor Jesucristo vino y trajo unas nuevas, ¿cierto? Y todo eso les está informando. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces le está diciendo que tanto judíos y como gentiles, todos estaban sin posibilidad de entrar al Padre, pero que ahora en las mismas condiciones y sin hacer distinción de pueblo, ni de raza, ni de nación, ni de lengua, ni de sexo tampoco, es decir, tanto mujeres como hombres, lo explica en Gálatas, las mujeres no necesitan hacer alguna cosa más o diferente que la que hacen los hombres para acercarse a ser salvos, a ser salvas. Simplemente ellas creen en Cristo Jesús y son coherederas igual que nosotros. En el reino de los cielos no es los hombres un poquito más y las mujeres menos, no. Son seres salvos ambos, ¿cierto? Los judíos y los gentiles es lo mismo, les está informando, ¿cierto? Entonces que por medio de su cruz Él abrió la puerta. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí ve? Les está diciendo, ni son extranjeros, ni son advenedizos, ni son gente rara. Son ahora familia de Dios. Son ustedes hijos de Dios. Y verso 20, entonces, ahora ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Comprendieron? Sí, amén. Entonces, hay que tener ese cuidado. Estoy diciendo, si usted le dice a las personas que es un imperativo, yo no estoy diciendo que las personas se vayan con una herejía, pero el sentido del texto no es un imperativo, es una información. Ustedes ahora, gentiles, están edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ustedes están ahora cimentados en esa piedra angular y en el cimiento de los apóstoles y los profetas. Entonces, acomodé lugar, hijitos de mi vida e hijitas, sepan qué sentido tienen las palabras dentro del texto. Búsquenlo afanosamente. No se basen solamente en comentarios ajenos. Los pastores tenemos que hacerlo por obligación. Recurrir a los comentarios. Yo tengo el comentario de Matthew Henry y debo hacer uso de ese comentario si soy un pastor responsable. Y todos los que son responsables en la enseñanza tienen que hacerlo. Pero nosotros no tenemos que copiar cosas de los demás y traer el bosquejo de Matthew Henry y darlo en el púlpito. Eso no es honesto. Se tiene que ser una persona que logra extraer la enseñanza. Esto, por ejemplo, yo no lo saqué de ningún comentario ni nada. Haciendo este trabajo, aquí no es un imperativo, aquí es una información. Les está contando y les está informando lo que ahora son, lo que eran antes y lo que ahora son. ¿Quedó claro? Bien, entonces, eso es lo que hay que hacer. Buscar la relación. El primero es una lectura ¿qué? Minuciosa. Hacer una lectura minuciosa. Y 2, selección de palabras. Selección de palabras. Aquellas que se consideran con más significado o las que son más significativas. Van ustedes a hacer toman cualquier pasaje, tomando los subtítulos o todo el capítulo o el texto, como sea, pero van ustedes a hacer esa selección de palabras. Van a esforzarse por encontrar ahí lo que vimos allá arriba. Aquí, lo que vimos acá, ¿ok?
Entonces van a buscar si hay desconocidas, qué relación tienen, y van a buscar sobre todo la importancia que tiene esa palabra dentro de ese texto. Otro ejemplo, ustedes dirán los ejemplos son fundamentales. Otro ejemplo, por ejemplo, es la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, que es también, compite con la de Romanos, eso es solamente un decir. La Biblia que va a tener competencia una con otra. Pero eso es un decir, y ambas son de Pablo. No se sabe si es Santiago o si es Gálatas el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Probablemente sea Gálatas. El primer escrito del Nuevo Testamento, es Gálatas. Se escribió antes de Romanos. Entonces la carta magna está entre Gálatas y Romanos. Yo me quedo con Romanos. Es impresionante la carta de Romanos. Todos los reformadores y todos los grandes comentaristas y los grandes biblistas, exégetas, teólogos, dicen que se perdería totalmente el mensaje del cristianismo, sería una religión vaga como las demás, si no apareciera esa palabra preciosa que aparece acá, que es justicia o justificación. No tendríamos nada que simplemente decirle a las personas que se porten bien para ser salvas. Que si ustedes se portan bien, si hacen buenas obras, probablemente clasifiquen. El evangelio es totalmente distinto a las demás religiones, porque usted, sin ser justo, es declarado justo. Y uno diría, pero eso es una aberración. No, Dios es soberano y punto. Ustedes son declarados justos con la justicia de Cristo sin serlo, porque no lo somos, ¿o sí? No. ¿Somos justos o no somos justos? No somos justos. Pero ustedes ante Dios el Padre son justos. ¿Por qué? Porque tienen imputada en ustedes la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, ¿cierto? Entonces en Gálatas encontramos esa palabra, por ejemplo, a ver si la encuentro por aquí rápido. Abran también Gálatas y busquen esa palabra, ayúdenme a buscarla. 2.16. 3.24, ok, 2.16, por ejemplo, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Encontramos ahí 4 veces esa palabra. 3, ¿qué, hijito? 24. 3:24. 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de ¿qué? De la fe. Entonces encontramos ya un patrón en la carta de los Gálatas, que es fe y justificación. A esas palabras hay que prestarles toda la atención. Entonces, la Biblia no es un libro para estar saltando de texto en texto sin hacer conexión de una lectura homogénea. No volvamos a hacer eso, desde bien adelante, nunca lo volvamos a hacer. Quizá en los inicios de nuestro ministerio, el ministerio mío, nosotros buscábamos un sermón para el domingo, buscábamos un sermón porque nos decían que teníamos sermón el próximo domingo. Brian tiene sermón, entonces de repente Brian buscaba algún texto y alimentaba ese texto con otros. Eso no se vuelve a hacer. ¿Listo? Pastor, entonces no podemos, sí, ustedes pueden citar toda la Biblia, pero su sermón tiene que tener un fundamento en una lectura homogénea, en un bloque de palabras y en un párrafo y en una estructura completa, no mochada, no cortada por pedazos.
Cuando no hacemos eso, entonces la palabra del Señor pierde su sentido. Otra vez, edificados sobre el fundamento, y podíamos empezar a enseñar como un imperativo. Cuando no es así. ¿Listo? Esas dos partes. Ahora vamos a principios. Vamos a ir a unos principios. Ya esto ya está. Las personas que ya hicieron el estudio de Abacú, hicieron un excelente estudio. El Señor Jesucristo les bendiga, los que ya lo hicieron. Nos vamos entonces ahora para unos principios de selección. Cuando uno no sabe algo es triste. La ignorancia es una enfermedad muy grave, ¿no? Tienen que tenerle temor a la ignorancia. Yo creo que las cosas más tristes y que llevan al ser humano a la miseria es ser ignorante. Por ser ignorante nos engañan. Por ser ignorantes no podemos ayudar, etcétera, etcétera. La ignorancia es triste. Entonces, estando yo adolescente, tenía no sé si 11 o 12 años, llegó una profesora allá al campo y de noche hagamos algo, no sé qué, hagamos algo, tinto y hagamos algo. Entonces ella decía, cartas, ¿saben jugar cartas? Entonces trajeron un naipe y que jugar cartas. Entonces que orejas, algo así. Entonces repartieron y que todos a jugar y yo, pues imagínense, en la casa que iba a haber naipe y esos juegos de azar, eso era diabólico. Entonces repartieron ahí, entonces que uno miraba las cartas, entonces le daban como 5 cartas creo, y uno las miraba y si había una carta que no era muy útil, entonces usted tenía la oportunidad de cambiarla. Imagínense, y ahí me salió el as, que el as es la carta más importante, más poderosa. Usted saca el as y yo pensé que ese as, que ese 1 era muy simple, o sea, que eso no servía, que de pronto un 7 era mejor, pues un 7 de bastos es nada. Pero si saca un rey, si saca etcétera, etcétera, sirve. Y yo cambié el as. Y entonces llegó la profesora y se quedó, no sé si fue que alcanzó a ver o algo, pero llegó y levantó la carta que yo miré y se burlaron de mí. Dijo, vea, cambió el as. La ignorancia. La ignorancia. Ténganle miedo, esta ilustración, y a mí las cosas no me olvidan aún. Yo me puse rojo y uno de niño se golpea mucho con las burlas de los adultos y todo eso. Entonces se burlaron de mí, claro, porque sin saber nada, sin nunca haber tenido un like, pues yo pensé que esa carta no era importante. ¿A qué va la ilustración? Ténganle terror a pararse ahí, porque ahí ya nos paramos varias personas de los que estamos aquí. Entonces se separa el cuerpo de diáconos y diaconisas a dirigir el culto. De todas maneras hacen una lectura, hacen un saludo, no hay que tener ignorancia cuando uno está ahí, ¿cierto? Cuando hacen ustedes una exposición como la que hicieron, podría uno ser ignorante y estar ahí, ¿cierto? Y cuando da un sermón, gravísimo. Cerciórense de que no sean ignorantes cuando estén ahí, porque es muy grave, muy precario ser un ignorante ante alguna situación, ¿cierto? Y no volvamos porque de pronto se nos revuelca en la tumba el hermano, que como ya está en la tumba, se nos revuelca de tanto hablar de los mojicones, porque ya lo hemos discriminado y todo eso. Pero ignorar el sentido de una palabra, ignorar un texto, ignorar una doctrina, ignorar todo esto es garrafalmente destructivo. Cerciórense de no ser ignorantes. Lo que ustedes saben es porque lo saben.
Y si no lo sabe uno, gravísimo, ¿cierto? Y los que son malos y que toman el púlpito y tergiversan, entonces los que están escuchando y son ignorantes dicen amén, ¿cierto? No es así, no, nunca debe ser así. Saber, entonces, ¿cómo principios de selección? ¿Cómo saber seleccionar una palabra, cierto? El sentido que debe darse a un vocablo cuando tiene varias acepciones es el siguiente. Entonces, una palabra, escriban ahí, una palabra es significativa, escriban ahí. Dos puntos. Una palabra es significativa cuando dos puntos. Desempeña un papel clave en el pasaje. Clave, ¿está bien? Ah, puse calve de calvicie. Gracias, mamita. No me dijo disfraces. Bien. Entonces, número uno, cuando desempeña un papel, ¿qué? Clave en el pasaje que se interpreta. Entonces acabamos de ver la palabra justificación en la carta de los Gálatas. Entonces, si la carta de los Gálatas habla de justificación, tenemos que prestarle suprema atención a esa palabra. ¿Cuál es el sentido entonces? ¿O cuál es el trabajo a hacer? Ya saben ustedes buscar significado, ¿no? No sigan hasta que no tengan el significado. No hay que seguir hasta que no haya un significado, porque si no sabemos el significado, ustedes saben que el significado varía, pero lo primero que hay que saber es qué significa la palabra sola, solita. Olvídense que tiene alguna relación, solita la palabra, ¿qué quiere decir? Y luego entonces se sigue haciendo el demás trabajo, ¿cierto? 2, frecuencia. Frecuencia en el pasaje. Ya tenemos el ejemplo en Gálatas capítulo 2, ¿cierto? Que tenía una frecuencia, sabiendo pues que el hombre no es justificado una vez, verso 16, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados 2 veces, por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado 3 veces, y si buscando ser justificados, verso 17, 4 veces, hombre, si 4 veces aparece en ese corto párrafo, esa palabra justificados tiene una suprema importancia. Nos está apareciendo ya demasiado. Y si nos aparece demasiado, ya es
urgente y nuestra responsabilidad prestarle atención a esa palabra, ¿cierto? Yo no sé si yo lo logre. Mire, entender el sentido general de las Sagradas Escrituras. Entender el sentido general de las Sagradas Escrituras. Sin arrogancia, sin soberbia. Estoy seguro que el 90 o más % de la iglesia no entiende el sentido primordial de las Sagradas Escrituras. Ni en nuestra iglesia, ni los siervos que están en Caquetá, en San Diego, qué sé yo, en diferentes partes, ni nosotros, seguramente estamos todavía flojos en esa parte. Entender el sentido primordial y fundamental de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas personas habrán sacado sermones de Gálatas? ¿Cuántas personas habrán hablado sobre Gálatas? ¿Algún pasaje que llama la atención? Cuando el cimiento, la columna vertebral y la vida de la carta a los Gálatas es que ningún ser humano se puede justificar delante de Dios por ser buena gente y por tener buenas obras y por cumplir los 10 mandamientos. Que las personas son justificadas ante Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando usted le toma ese sentido a la carta, entonces siempre que vaya a hablar en cualquier texto de los Gálatas, jamás olvidará recordar que el sentido supremo y primordial de esta carta es que los seres humanos no se justifican por ser buenas gentes. Y ya le ha dado usted una información genuina, fidedigna y muy filtrada y muy pura a la iglesia. De repente, mirando sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿cuántas personas más bien le habrán hecho entender a la iglesia que las personas pueden ser justificadas por sus buenos actos? Cuando la carta lo que está diciendo es lo contrario, que no es así. Así lo mismo entonces el sentido general de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el sentido general de las Sagradas Escrituras? Que Dios es soberano, absolutamente soberano, y que hace lo que quiere. Y que entre esas cosas que Él quiso, hizo gente. Y entre esas cosas que Él hizo de la gente, hizo que la gente cayera en pecado. Cuidado, el pastor acá de blasfemar, no. Quiso en su voluntad permisiva, quiso que la gente cayera, ¿cierto? E hizo a los seres humanos facultados para tener una libertad de voluntad, para que escogieran entre el bien y el mal, y el ser humano escogió ¿qué? El pecado. Y luego nos muestra la salvación y nos muestra un remanente que lo va a llevar por la eternidad, y el resto de gente será colocada o echada al infierno. Y usted le toma el sentido general, se evitan muchos problemas. Entonces, esa es la parte. Van a buscar entonces en el pasaje a estudiar, cualquiera que sea, van a buscar esta palabra, la frecuencia, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces está en el pasaje? ¿Listo? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué palabra vamos a encontrar demasiado reiterada en la primera carta de Juan? El amor. Entonces ya sabemos que Juan nos está dando la doctrina del amor, y que en su mucha y en su amplia enseñanza sobre el amor nos está diciendo que si no hay amor en nosotros, no somos cristianos, no somos salvos, no hemos conocido a Dios, estamos en condenación y estamos en pecado. La sencilla lectura de la primera carta de Juan ya debería hacer que la iglesia entrara en pánico o en tremendo cuidado
de revisar su vida en cuanto a la relación con sus hermanos. ¿Cuánto nos falta, cierto, hijitos de mi vida? Nos falta mucho, ¿cierto? Bien. Tercero, dice acá si es importante, si enfatiza. A ver, tercero vamos a mirar lo que enfatiza. Este estudio es demasiado hermoso. Yo no sé si a ustedes les guste leer, estudiar o no. Y si son buenos cristianos, tienen que por lo menos gustarle leer la Biblia, si no les guste leer nada más. Lo que enfatiza. Bueno, sí, pongámosle los 2 puntos. Lo que enfatiza. Vamos a mirar si enfatiza doctrina, palabra doctrina es enseñanza, ¿ok? Enseñanza práctica, o un mensaje. Sigamos con nuestros ejemplos. Entonces, la palabra amor, la primera de Juan, primera carta de Juan, palabra amor. Proverbios, no sé si estará bien así, V y B larga o cómo era eso. ¿Sí? Sabiduría. En Proverbios, ¿qué es lo que más leemos? La palabra sabiduría. ¿En Juan qué? Amor. En primera de Juan. Bueno, segunda de Juan también y tercera. Y el Evangelio. Ese hombre, él entendió que definitivamente el clímax, la plenitud de la vida cristiana es amarnos. Y yo me he esforzado tanto por querer penetrar eso en la iglesia, que entrar a lo más profundo de sus corazones, y que aunque seamos difíciles no volviéramos a tener conflictos, sino amarnos, querernos y hacernos alguna observación con cariño y compartir juntos, hacer todas nuestras cosas juntos. Voy a poner un ejemplo de pronto simple, pero listo, juntos barramos, ¿cierto? Juntos cantemos, juntos, hagamos todo juntos, porque somos un cuerpo. Pero todavía falta. Pero quizá ustedes se pongan a leer personalmente la palabra del Señor y digan, no es un capricho del pastor, es verdad. Si yo no puedo soportar y amar a mi hermano, yo no soy cristiano. Por más que lleve 30, 40 años en la iglesia, no es nada. Porque si la Biblia comienza a hacer un énfasis en una palabra, hay que prestarle atención. ¿Por qué nombra tanto esto y por qué replica tanto esto? ¿Cierto? Proverbios, sabiduría. A ver, ayúdenme ustedes que son tremendos buscando textos paralelos y todo esto. A ver, ayúdenme. Salmos, alabanza, pastor. Sí, salmos, alabanza. Aleluya.
Cantar de los cantares. Hágale, amor de pareja. Pongan ahí Levíticos, la ley, Levíticos, leyes, ¿cierto? Bien. Vamos a profundizar un poquito acá. Vamos ¿ya podemos borrar aquí? Entonces decimos que es que doctrina enseñanza práctica, porque las dos cosas serían lo mismo. Y mensaje. Tenemos que aprender a discriminar. Las iglesias a veces se dividen por temas secundarios y lo han hecho a través de los tiempos. Las iglesias se dividen y rompen por temas secundarios. Por ejemplo, yo no creo que un arminiano sea un hereje. Yo no creo que un arminiano sea un hereje, una persona como para no decirle hermano, sino que él de repente no ha recibido la suficiente luz para mirar que en la soberanía de Dios él sí eligió a unas personas para salvación. Él no lo acepta de esa manera. Entonces él dice, Dios sabía, pero Dios no tomó la decisión la toma el hombre. Esa es la forma de explicar el arminiano. El calvinista, no se vayan ustedes a llamar calvinistas ni nada de eso, listo, nunca vayan a hacer eso. Ustedes son cristianos bíblicos, a ver si somos calvinistas, hombre. Calvino se pondría bravísimo si escuchara que la gente hoy en día está con ese tema. Entonces, pero para una forma de explicarlo, el calvinista pues ha determinado que Dios en su soberanía eligió a un grupo de personas para la salvación. Entonces, es un tema no fundamental como tal. Es importante, pero no es fundamental. Y muchas veces las iglesias se dividen porque no se sabe discriminar entre esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, doctrina, la palabra, por ejemplo, Dios, esta es una doctrina fundamental. Jesús o Jesucristo es fundamental. El Espíritu Santo es fundamental. Salvación y todo lo que esté relacionado así son doctrinas que fundamentales. Entonces, la doctrina de Dios, entonces su soberanía, sus atributos, todas esas cosas son fundamentales. Jesucristo, el único Salvador, el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo viene por segunda vez. Jesucristo, el Hijo de Dios, eternamente. Todas esas son doctrinas ¿qué? Fundamentales. El Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo entonces es el que convence, el que santifica. El Espíritu Santo es el que da los dones. El Espíritu Santo es el que nos guía a Cristo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nuestro maestro. ¿Esa es doctrina qué? Fundamental, ¿cierto? La salvación, entonces todo lo relacionado con la salvación.
¿Cómo se llega a la salvación? ¿Cuáles son los pasos que se dan para llegar a la salvación? La palabra fe, doctrina fundamental, y así sucesivamente. ¿Listo? De esa manera de ejemplo para que sepan. Enseñanza práctica. Entonces, enseñanza práctica. Ejemplo, vamos a mirar en la carta de los Efesios, que es la carta de la gracia. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo allí pequeñito. No, pequeño no, la Biblia no tiene nada pequeño. Vamos a hacer ese trabajo. Entonces, por ejemplo, Efesios 2, doctrina fundamental. Abran Efesios 2, doctrina fundamental. Luego vamos a enseñanza práctica. Miren, vamos a prestar atención a esto. Sacudan su cabeza si le está dando sueño, sacúdanla fuerte, sí, tirando a arrancarla de su cuello. Y Él os dio vida, arrancamos ahí desde el 1, pero realmente esto es una carta, ¿no? Toda. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol no está dando ni mandamientos, ni el apóstol está no está dando imperativos, mandamientos prácticos, se está informando sobre una doctrina fundamental. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a discriminar. Ahí el apóstol no está dando un mandamiento a la iglesia de los Efesios. No les está dando mandamiento, instrucciones prácticas, les está informando sobre una doctrina fundamental. Ya ustedes se percataron cuando arranca diciendo: y Él nos dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces le muestra el estado natural, muertos en delitos y pecados. Y luego en el verso 4 vuelve otra vez: pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, otra vez dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué resalta ahí en paréntesis? Gracias a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todo esto es la información, la enseñanza fidedigna de una doctrina fundamental. No está dando imperativos el apóstol. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Hasta hay conflicto por el verso 8. Por el verso 8 hay conflicto. Que la fe no es el don, sino que el don es la salvación. Pregunto otra vez a sus conciencias: ¿hay algo en nosotros que no nos lo haya dado Dios? Hay una sola cosa que no nos la dio Dios, que es nuestra decisión de pecar. Pero de resto, su voluntad, su inteligencia, su espíritu, su alma, su fe, su raciocinio, ¿eso es suyo o se lo dio Dios cuando nos creó? Entonces, ¿cómo podríamos atrevernos a decir que la fe no es un don de Dios
O sea, la fe es de nosotros nos inventamos una cosa que se llama fe. Entonces, hasta por ese pasaje hay conflicto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Discriminen cuando está la información de lo que es una doctrina fundamental. Aquí hay una doctrina fundamental de la cristiandad que no es negociable y que no se le puede dar ningún otro sentido ni ninguna otra explicación. La salvación es 100% y absolutamente, ¿por qué? Por gracia. Vamos ahora a tomar el ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos la palabra gracia. Entonces ustedes, y la palabra fe. También hay muchas palabras ahí de las cuales ustedes se van a centrar en qué es lo que van a estudiar, ¿cierto? Bien, ahora vamos a mirar un ejemplo de imperativos, de mandatos. Toca aprender a discriminar y aprender a saber cuando ya los apóstoles nos pasan a dar mandatos. Estas cosas ya no son información, son mandatos. Aprendamos a discriminar eso. Bien, verso 17 del capítulo 4. 17 del 4. Presten atención. Esto pues digo y requiero. Ya no necesito ir más lejos. ¿Qué digo y qué? ¿Y qué es eso? Doy la orden. ¿Un requerimiento qué es? Es una orden. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia de ellos que hay por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, sigue el imperativo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Sigue el imperativo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. O sea, sencillo. Es un imperativo. Está diciendo cómo debe andar un cristiano. Primer capítulo nos está dando ¿qué? Doctrina. Nos está hablando de Dios, de Cristo, y nos está hablando de la gracia. Y ustedes fortalecen ese conocimiento buscando siempre el significado de las palabras y la relación de las palabras entre sí. ¿Listo? Ahora hay que mirar ¿qué? Enseñanza práctica. Enseñanza práctica. Vamos a ver un mensaje, una información, pero en sentido de mensaje. Vayamos a 2 de Corintios, puede ser 2 de Corintios. Mire, acá hay un buen mensaje, aquí hay enseñanza, y el apóstol está en 2 de Corintios 8. Vamos a leer un par de pasajes ahí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación
que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Le está hablando a los corintios una característica de las iglesias de Macedonia. Y nosotros buscamos de aquí aplicación para nuestra vida. Pero no encuentra usted como tal un mensaje imperativo donde más adelante lo va a encontrar, pero ahí lo que les está dando es un relato de las iglesias de Macedonia, que eran dadivosas, que eran unas iglesias maravillosas, que habían dado más allá de sus fuerzas, ¿cierto? Entonces uno va discriminando doctrina fundamental, enseñanza práctica, donde hay un mensaje apropiado del cual nosotros echamos mano. Aquí está hablando de las iglesias de Macedonia, pero yo echo mano de ese mensaje que hay ahí y lo aplico a mi vida, y entonces digo, oiga, uno puede dar más. A veces uno dice, Señor, tú sabes que yo no tengo más. Entonces el apóstol no me habla imperativamente ahí y ustedes deben dar más allá de sus fuerzas. No, nos está relatando que las iglesias de Macedonia hicieron eso, pero yo puedo tomar esto para mi vida y decir, hombre, uno a veces puede hacer un esfuerzo más allá, no estarse quejando que es que uno no puede más. ¿Sí ven? Entonces aprendan a discriminar todas esas partes de las Sagradas Escrituras. Si hacemos eso, nos volvemos unos estudiosos eficaces, unas iglesias sanas, sin mañas, sin resabios, sin cosas raras, de tanto de lo que hemos sufrido, y que todavía esto toca sufrir un montón de tiempo, harto tiempo todavía, de verdad que sí. Se saca una doctrina de la carta de Pedro donde habla del arreglo de las mujeres, de vuestro arreglo no sea el externo, y se saca de un consejo que está dando el apóstol Pedro a las mujeres de cómo ganarse a los esposos que no son convertidos. Ese es el sentido. Si ustedes miran, echémosle un vistazo, ya lo conocen, pero echémosle un vistazo. Primera de Pedro 3. El apóstol Pedro les está dando unas ordenanzas específicas para que las mujeres que tengan esposos inconversos se los puedan ganar. Y se sacó de ahí una doctrina que no se puede poner aretes, que todo eso es pecado, que se va al infierno, y divide la iglesia y nos ponemos bravos, nos juzgamos, nos hacemos daño, toda esa cosa, por no tener claras las herramientas y los instrumentos que se deben tener para el estudio de la palabra. Miren, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿sí ven? Había maridos que no creían a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Le está hablando a las esposas que tienen maridos, ¿qué? Inconversos. Dice que esos hombres se convertirán considerando, verso 2, vuestra conducta casta y respetuosa. Que si esa mujer cristiana es casta, no es una mujer coqueta, ni es una mujer que se exhibe ni nada de esas cosas, sino es una mujer seria, juiciosa, pero que también lo respeta, que le contesta bien, que no anda haciendo mala cara, que no anda con malas actitudes. Dice que ese hombre, considerando esa conducta casta y respetuosa, seguramente se va a convencer. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos. Entonces es como si el apóstol estuviera dando un imperativo, pero cuando usted lee meticulosamente el texto se da cuenta que le está diciendo no sirve de nada el atavío exterior, el arreglo exterior no le sirve de nada. Usted puede que se arregle y use el arreglo, la limpieza, el perfume,
ropa interior, no sé, lencería provocativa, no sé qué se invente usted, eso no le sirve de nada. Dice, verso 4, sino el interno, que ese ornato es el que le va a servir. Porque el esposo inconverso, si la ve muy arreglada y muy bonita, pues él va a estar feliz. Él estará contento de ver a su esposa bonita y hasta de pronto un poquito escamoso, de que el Señor le dio a él una esposa muy bonita, muy arreglada, pero eso no lo convierte a Cristo. Para nada lo va a convertir, que esté súper arreglada, con un vestido carísimo y con unos perfumes y con un corte de cabello especial y no sé, alisada y todo eso, eso no le sirve de nada, le está diciendo Pedro. Es totalmente inútil. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, que de ahí deben adornarse, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y entonces, ¿cuál es la columna vertebral del pasaje? Es que cuando la mujer es sujeta, es respetuosa, es apacible, afable, amable y cariñosa, se ganará a su esposo. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿cierto? Y que externamente, por arreglada que esté, es igual que nada, porque nadie va a llegar a Cristo por ver una mujer arreglada. Pero si hay una mujer que da buen ejemplo con sus palabras y con su actitud, pues entonces lo va a lograr. ¿Sí ven? Entonces, todas estas cosas son para tenerlas en cuenta. ¿Vamos dónde? En doctrina, enseñanza, mensaje, ¿cierto? Tercero, ¿sí es tercero? Sí, creo que es tercero. O cuarto, a mí cuarto. Cuarto, lo que enfatiza. Entonces sigue cuarto, ¿cierto? Sí, ok. O sea que lo que enfatiza es lo tercero. Variedad del significado. Entonces ahí hay que prender las antenas porque la Biblia sí tiene esa característica, no llamemos problema, no, característica. Hay que tener cuidado, variedad del significado, hay que tener cuidado. Una palabra puede tener diferentes sentidos por la época, entonces vamos a discriminar esta parte, época. Pongan aquí entre paréntesis su sentido. ¿Sentido será así o será con ese? Yo no sé. Si después ustedes dan doctrina falsa por ese sentido. Entonces, cuidado. Época. Hay que prestar atención a la época. Por la época, o en un mismo pasaje puede haber juegos de palabras, y ahí lo colocaron así, pongámosle así. Hacemos aquí un pequeño ejemplo. De la palabra carne. Entonces la palabra carne es la carne de alimento,
¿cierto? O sea, carne animal. Nuestro cuerpo todo esto ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Pero estamos profundizando más. Nuestro cuerpo, apetito sexual, eso se llama connotaciones. Carne que se compra, carne de alimento, cuerpo humano, apetito sexual. Hicieron por ahí ustedes un trabajito con la fe y todas estas cosas hay que seguirlas profundizando con más palabras, hacer ejercicios, voluntariamente hacer un trabajo lingüístico ustedes. Yo puedo dejarles tareas, hartas tareas y ustedes traerlas, pero ustedes también tienen que comenzar a ayudarse y decir: yo voy a hacer un trabajo lingüístico de aquí, de este pasaje, y voy a sacar significado y voy a mirar entonces, por ejemplo, Hebreos. Si usted no se lee Levíticos, si no se lee el Pentateuco juicioso, meticulosamente, usted no entiende el libro de los Hebreos, no lo va a entender. El escritor de los Hebreos, cuando usted mira y hace un estudio juicioso de la carta de los Hebreos, el escritor de los Hebreos está reanimando, volviendo a darle ánimo a los, por eso se llama carta a los Hebreos. O sea, todos los judíos convertidos a Cristo que estaban en un total desánimo, estaban muy desanimados por toda la situación que se estaba presentando. Entonces, este hombre, el escritor de los Hebreos, comienza a hacer un paralelo con la ley de Moisés, con el Antiguo Testamento, con el Levítico, con el Éxodo, Deuteronomio. Usted encuentra ahí el libro de los Salmos y todas las referencias están en el Antiguo Testamento: Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Salmos. Va a encontrar un montón de pasajes que él les recuerda, de manera que si no conocemos juiciosamente el Pentateuco y el Antiguo Testamento, difícilmente podemos entender la carta de los Hebreos. Echémosle un pequeño vistazo para pasar al siguiente punto. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿a cuáles padres? Por ejemplo, ahí sale, ya comienza uno a hacer un trabajo. Entonces, que Dios le habló a los padres, ¿a cuáles padres? ¿Cierto? Entonces, Dieguito ya sabe, en su experiencia con la Biblia sabe que está hablando a los patriarcas, a todos los patriarcas, pero otra persona podría deducir que le está hablando a los padres, a los papás de niños, a los padres de familia, que le está hablando a los padres de familia. Y cuando siga sumergiéndose en el texto dice: pero esto no concuerda, porque si le estuviera hablando a los padres, por ejemplo, usted encuentra allá en Efesios, no sé si es en Efesios, bueno, no importa, dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Los padres de allá no son los padres de acá, y sin embargo es exactamente la misma palabra. ¿Queda claro? Eso es lo que ustedes tienen que tener con esto. Con este trabajo hay que
época, entonces, por ejemplo, padres, los judíos siempre llamaron a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos esos patriarcas, siempre los llamaron padres. En la época, nuestros padres. Por ejemplo, usted lee la oración de Habacuc, la oración de Daniel, las oraciones de los siervos del Señor, siempre nosotros y nuestros padres hemos pecado. Hay que tener entonces cuidado con esa parte. En estos postreros días, estoy leyendo el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por lo cual, o mejor, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo? Y entonces está citando por allá un salmo. Se está anclando en un salmo que está escrito esto exactamente, literalmente como está ahí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Que a dónde está eso? Que está en Salmo 45. ¿Sí ven? Que está en el libro de los Salmos. Comienza él a tomar de allá para traerles para acá y decir, mire, allá en los Salmos estaba hablando del Hijo del Señor Jesucristo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados. ¿Que dónde está eso? Que está en el Salmo 102, 25 y 27, en el Salmo 110, 1. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces dice, ¿de qué está hablando? Está enredadísimo esto, Señor bendito, está bonito el libro de los Hebreos. Lo que trata de decirles es que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, a pesar del Señor Jesucristo ser 100% hombre, y que la Biblia dice que los hombres son un poco menor que los ángeles. Que entonces ellos, si la Biblia dice que el ser humano es menor que los ángeles y Jesucristo es un 100% hombre, entonces Cristo es menor que los ángeles. Entonces él comienza a hacer un contraste y dice, pero ¿a cuál de los ángeles le dijo de esta manera? Y los lleva a los salmos, que los conocían bien. ¿Sí ven? Esa es la forma de estudiar, para saber de qué está hablando acá, o si no estamos perdidos, no sabemos de qué está hablando, y viene a presentarse esto más bien un poco confuso. Lo que él les quiere decir es el Hijo de Dios. Mire que en los primeros textos le dice que el Hijo de Dios creó todo, que sustenta el universo y que está sentado a la diestra de Dios. Pero si es 100% hombre, entonces es más pequeño que los ángeles, entonces Jesucristo no es Dios. Y él comienza con su gran conocimiento de las Sagradas Escrituras a
convencerles de que Jesucristo es Dios mismo, es 100% Dios, aunque sea 100% hombre. Qué dificultad, ¿cierto?, para meter eso en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, hijitos de mi vida. Vamos entonces ahora entonces, por ejemplo, ahí en el capítulo 1 de Hebreos, la palabra ¿qué? Ángeles, ¿cierto? La palabra ángeles se repite mucho, habla de los ángeles y de los ángeles. Entonces dice, bueno, aquí entonces ya hay que prestarle atención a esa palabra ángeles. ¿Qué papel está jugando ahí? Que es que está haciendo un contraste con los ángeles y el Hijo de Dios. Pero ¿por qué será que él hace ese contraste? Luego, ¿acaso los hebreos no sabían que eso somos nosotros, que ya estamos adoctrinados y sabemos que Jesucristo es Dios? Pero para ellos no era tan fácil como a nosotros. Eso hay que entenderlo. Porque si ellos conocían las Sagradas Escrituras y la Biblia dice que el hombre es menor que los ángeles, entonces Jesucristo es menor que los ángeles. Pero está diciendo que Jesucristo creó a los ángeles. Entonces esta persona comienza a esforzarse para alimentar el ánimo de los hermanos hebreos que estaban desanimados. ¿Se da cuenta? Entonces, si llegan ahí y encuentran reiterativamente la palabra ángeles, pues hay que comenzar a estudiar significado, qué sentido tiene ahí, por qué los nombra tanto, etcétera, etcétera. Estudio de un vocablo. Análisis lingüístico. Este ya es otro título, otro título total. No lleva nada. Hagan un trabajito voluntario de todo esto de las palabras. Háganlo juicioso, háganlo a conciencia, háganlo para crecimiento personal propio y comiencen a implementar esto en su estudio diario. Su diccionario, si no lo tienen, cómprenlo. Internet, como sea, diccionario, concordancia, todas esas herramientas ya hay que tenerlas. Sí, ya hay que tenerlas en nuestras manos. Lo primero que vamos a mirar del estudio de un vocablo es cuando tiene varias, lo primero es cuando hay acepciones, significados, como el ejemplo que pusimos de carne, cuando no tiene la misma aplicación y uno dice, bueno, ¿y aquí qué le aplico? Por ejemplo, pero se salvará engendrando hijos. Entonces ahí mismo las hermanas entran en pánico y dicen, Señor bendito, y entonces Señor, pero debió haber escrito en el mismo pasaje cuántos chinos hay que tener para uno ser salva, ¿cierto? Porque que el Señor diga 2 chinos nada más, y usted cree que le voy a dar la salvación con 2 chinos nada más, al menos de haber tenido unos 7 para arriba, y ustedes pues entonces todas tristes allá mostrando sus 2 chinos, en este caso ya viejos. Entonces pero se salvará engendrando hijos. Entonces usted ya tiene que detenerse y hasta no solucionar eso, no continuar. ¿De qué salvación está hablando ahí? De la salvación eterna. Y entonces usted comienza a hacer contrastes, pero si dice que la salvación, por gracia sois salvos, y aquí dice que las mujeres se salvan teniendo chinos. Muchas personas se atrevieron a decirlo en el púlpito. Gravísimo que uno le diga a la iglesia eso y las mujeres ahí.
teniendo chinos. Y se mandan sus dos manos a la cabeza y dice, Señor, pero ahora me estoy dando cuenta que tú sí eres cruel con las mujeres. Porque a los hombres les da la salvación por gracia, a nosotros pariendo chinos. Entonces, ¿cómo es eso? Grave cuando no se estudia la Biblia. Entonces, hay que explicarle a las mujeres por qué Pablo usó la palabra salvación. Si usted tiene un interlineal, a veces quiere darme trabajo pronunciar eso, interlineal griego-español, entonces vaya a ese interlineal griego-español y qué palabra aparece ahí en el equivalente a salvación. Haga un contraste, así no conozca usted nada de griego, haga un contraste de salvación de la que dice ahí en Timoteo con la de Efesios, por gracia sois salvos. Y comience a estudiar, pero hagamos bien nuestro trabajo, porque no sabemos, iglesia de mi vida, cuándo nos toque de verdad enfrentarnos a toda esta tremenda realidad de hacer iglesia. El Señor ya nos involucró en esto y no le podemos sacar el cuerpo. Hay personas que se salen por la tangente disimuladamente. Nosotros le respondemos a Dios por los dones que Él nos ha dado. Pastora, ¿dónde está eso? Parábola de los talentos. Señor, es que yo tuve miedo porque tú, siervo malo y negligente y perverso, si sabías que yo soy duro y que yo recojo donde no he sembrado nada, ¿cuánto más deberías diligentemente haber ido a producir con ese talento? Átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, al infierno. Usted y yo le respondemos a Dios por los dones que Él nos ha dado. Le respondemos al Señor. No vamos a salirnos por la tangente que en la iglesia no me dejaron, que la iglesia era difícil, que nada de eso el Señor. No crean que a Él, ustedes saben una palabra que he dicho en el sermón, no es que el Señor sabe, sí, el Señor sabe que usted se quiere salir por la tangente. Usted convence al pastor y al que sea, ¿cierto? Pero al Señor, ¿cómo le sale usted al Señor? ¿Por qué no volvió a la iglesia? No, es que tuve un problema y unos hermanos ahí no sé qué, y entonces ahí me daba cuestión de que yo estaba bravo con Yesli, entonces tal cosa. Y ¿usted cree que al Señor le vamos a salir con esas historias? Gravísimo. Con Él es serio, porque Él sabe la intención del corazón. Entonces, cuidado. Los que tienen entendimiento y sabiduría en la palabra de Dios sean supremamente juiciosos. Bien, entonces vamos a mirar parámetros para determinar el sentido de la palabra. Si es con ese. A veces por ahí solo me pongo a pensar, dirán los hermanos, como le dijo el apóstol Pedro, y bueno, los apóstoles, cuando el Señor dijo que era más fácil que un rico entrara por el ojo de una aguja. No. Bueno, el rico tampoco puede entrar por ahí. Dice pastor, estate aquí exacto. Que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja. Y que entonces los discípulos se asombraban. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cierto? Esa es una parte. La otra parte es cuando habló del matrimonio y el Señor dijo, el que repudia a su mujer, etcétera, etcétera, la hace que ella adultere si se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Sabe qué? Mejor le conviene al hombre no casarse. Dirán ustedes, si todo esto hay que hacer para estudiar la Biblia, entonces más bien conviene no estudiarla. ¿Qué opinan? ¿Todo lo contrario? ¿Nos gusta más? ¿Nos animamos más? Claro, sí. Y en el seminario esto va muy rápido.
Nosotros vamos despacio, vamos bien trabajadito. En el seminario esto va ligero, apenas le dicen ahí 2 palabras y pase al siguiente punto y después la previa. Porque allá es cobrando y usted tiene que dar resultados. Aquí en la iglesia es diferente. Que acá yo quiero es que ustedes aprendan. No si ustedes se ganan un cartón, si no se lo ganan, que aprendan, que disfruten del estudio de la palabra del Señor. Bien. Entonces, parámetros para determinar qué. Listo. Entonces arranquemos. 1, ahora sí. O A. O, bueno, vamos a ver. No, porque ya hay muchos unos. ¿Cierto? Un reguero de unos y de todo eso. Número 1, el sentido que le da el autor. Ay, ay, ay. Ahí volvemos otra vez al apóstol Pablo. El sentido que ¿qué? Que le da el autor. Vamos entonces a ver un ejemplo en Hebreos precisamente. Pero no sirve el de Timoteo, pero se salvará en él. Es que miren, son textos que ya como que lo traumatizan a uno un poquito. Sí, queda un poquito traumatizado. Pero se salvará engendrando hijos. Entonces yo ya no puedo continuar. Hasta que yo no determine de qué salvación está hablando ahí, yo no puedo seguir ya estudiando Timoteo. Hasta que no salga de ahí, ¿cierto? Cuando ya evacúe y cuando salga de ahí, sé en qué sentido le está dando el autor, entonces queda uno tranquilo. Vamos a mirar aquí. Aquí nos da un ejemplo de Hebreos. Vamos a hacer caso, seamos obedientes. Hay más. Y hay unos tremendamente poderosos, pero vamos a Hebreos 6.1. ¿Cierto? Entonces 6.1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿La palabra qué? Perfección. Vamos a ser juiciosos si está hablando de que las personas podemos llegar a ser 100% perfectas, o a qué clase de perfección habla en este sentido. Nos dan la orden de que hagamos el contraste con el contexto anterior, no con el contexto posterior, sino con el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto anterior? Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, nos dicen ellos que la palabra perfección es el equivalente a madurez. No de pronto a lo que nosotros entendemos, que perfección es una persona que no se equivoca nunca, sino más bien a la palabra ¿qué? Madurez. Asimismo, entonces podemos nosotros buscar otros ejemplos en las Sagradas Escrituras, buscando el sentido que le da el autor. Ayúdenme a buscar ustedes no me ayuden a buscar. Segunda de Corintios 12. Bien.
precisamente con la palabra carne, sentido que le da el autor. ¿Listo? 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este pasaje ya es interesante. Con el solo hecho de que comience a hablar así ya es interesante. Que fue no está hablando de él, y sin embargo más adelante dice que está hablando de él. Ahí no está hablando de él, dice que conoce a un hombre, ¿cierto? Que no sabe si fue con cuerpo y todo o fue con solo alma, con solo espíritu, que no sabe. Que lo que sí está seguro es que fue hasta el trono de Dios, hasta el tercer cielo. Que fue arrebatado hasta o al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Está hablando de él y hace un juego de palabras. Ahí tienen un ejemplo de juego de palabras. Noten ustedes, está haciendo un juego de palabras formidable, porque primero está diciendo que es una persona que él conoce, y luego en el verso 5 está diciendo que es él mismo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, o sea, no sería estúpido si él se echara flores a sí mismo, porque diría la verdad, o sea, estaría siendo justo porque fue cierto que fue al paraíso. No sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, no me quiero enorgullecer ni enaltecer por esas cosas que el Señor me ha dado, para que las personas lo único que hablen de mí y la opinión que tengan de mí es lo que ven de mí, no es lo que yo digo que soy yo. Es que yo sí fui al tercer cielo. A ver, de esta iglesia, ¿quién ha ido al tercer cielo? Dice que él no hace eso, sino que si los corintios y las demás iglesias hablaban de Pablo, que hablaran de lo que oyen y de lo que ven de la persona, pero que él no se enorgullece de esas cosas. ¿Listo? Sin embargo, verso 7, y para que la grandeza, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿dónde? En mi carne. Un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué sentido le da el apóstol Pablo a la palabra carne aquí en este pasaje? Su cuerpo. Y en otra parte, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué sentido le está dando? El pecado, es correcto. Y así sucesivamente van haciendo ustedes su trabajo bien hecho. Ponemos el otro punto y nos vamos, hijitos. Parece que no ganaron porque no hay escándalo, ¿cierto? 5-0. Ya nos toca ponerlo en disciplina, ¿o qué? Estaba en seminario, pero estaba, o sea que es tanta la goleada que no hay necesidad ni de celebrar ni nada. Ya tengo mis informaciones. Bien. B. La palabra. Vuelvan acá que ahorita nos vamos a
a mirar el noticiero. La repetición. Tremendo. Yo siento por los hermanitos que les llega este. No, eso se edita, tranquilo. Bueno, número uno, el sentido que le da el autor, el que está escribiendo el libro. Dos, el sentido que le dan las palabras cercanas. El sentido que le dan, ¿qué? Las palabras cercanas. Entonces vamos a otro ejemplo supremamente sencillísimo. Supremamente sencillo, muy sencillo. Siempre hay que ir a ejemplos sencillos y de ahí en adelante vamos yendo a palabras un poquito o a pasajes más complejos, pero vamos con algo sencillo. Génesis 4. ¿Ya lo tienen? Sí. Y conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Conoció qué sentido le da el resto del pasaje? Es correcto. Entonces, esa es la forma de trabajar. Conoció, para nosotros en nuestro tiempo, de la gráfica que hicimos del español, ¿qué es conocer en nuestro tiempo? Distinguir a la persona. Hace tantos años conozco yo a Nelson, desde que comenzamos a ir a los laches yo lo conozco, él también me conoce a mí, y luego de para acá hemos tenido una buena amistad, ahora él hace parte de nuestra iglesia, podríamos decir entonces que lo conozco hace, no sé, 15 años, por ejemplo, ¿cierto? Lejos hoy ya no tiene nada que ver conocer con sexo, no se nos ocurre a nosotros darle esa connotación, pero entonces cuando vayamos a la Biblia sabemos que aquí conoció, ¿quién le da el sentido? Las demás palabras que están ahí, como por ejemplo la palabra concibió y dio a luz. Esas palabras ya le dieron el sentido a conoció, que es sexo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a dejar una tareita. Recogiendo la ofrenda, amorcito está por ahí. Recogiendo la ofrenda.
hermano. El Señor les bendiga, hermanitos. Vamos a buscar la palabra hierba. Hierba es con B corta, sí. Con B larga, listo. Con H. Gracias, Chavito. Ya sabe un poquito más. Entonces, de esta palabra hierba me van a traer 3 ejemplos. Totalmente distintos. A veces no me entienden o no es lo correcto decir eso, sino a veces yo no me explico. Entonces, no busquen a la ligera 3 textos donde encuentren la palabra hierba, sino 3 textos donde la palabra hierba tenga connotaciones totalmente distintas. ¿Me expliqué o no? ¿Alguien no entendió? Ok, 3 ejemplos donde esta palabra hierba tenga 3 connotaciones o 3 aplicaciones totalmente distintas. Si me pongo a decirles más, les hago la tarea. ¿Cierto? No importa si es en No importa si es en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, qué sé yo. Entonces, bueno, voy a hacerles un poquito de tarea. Hierba, según tal, es la vegetación, el prado. Ahí está hablando del prado. Otra, hierba, está hablando de la vida del hombre. Ya les hice la tarea, ¿no? Póngase 4 veces. Pero entonces me explican hijitos, si el sentido de esa palabra se la da el autor, si se la dan el contexto cercano, las palabras que le rodean. Me dicen aquí se la da el autor. Él ya explicó qué quiere decir la palabra hierba ahí. No necesito sino el autor ya me dijo. O aquí las palabras cercanas me están indicando que es el prado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. ¿Esta sola tareita llegó? ¿O qué tarea dejé? Entonces ya saben, no me lleguen con 3 textos. Salmo tal, dice hierba tal, 3 textos donde encontré la palabra hierba. No es ese el trabajo. Es donde encuentren la palabra hierba con 3 aplicaciones totalmente distintas. Usted dirá, aquí dice hierba, pero no quiere decir la hierba del potrero, sino otra cosa. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a orar. Soberano Dios, te damos muchas gracias. Has sido maravilloso con nosotros al permitirnos, Señor, volver a hacer el ejercicio de la enseñanza. Disfrutamos mucho el estudio de tu palabra, Señor, y aprendemos bastante, muchísimo. Pero también nos capacitas y nos das buenas herramientas, Señor, para ser buenos expositores de las Sagradas Escrituras. Pedimos perdón por nuestra pereza, negligencia, mala actitud y muchas veces, Señor, siendo laxos en el sentido, Padre amado, de que somos muy superficiales y no queremos profundizar mucho más. Señor amado, cuando un siervo del Señor nos dice que dura 30 horas,
haciendo el estudio de un sermón no está exagerando, es verdad. Cuando nosotros solo empleamos un par de horas, no estamos siendo lo suficientemente juiciosos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a amar más tu palabra y a procurar, Señor, que ella sea el cimiento en todas las situaciones de nuestra vida. Lleva a mis hermanos en paz a sus casas y permíteles descansar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.